Vamos con los saludos para quienes nos acompañan en la mesa de hoy, lunes, que tiene algunos cambios. Están con nosotros Felipe Schipani, ya lo escuchamos, buen día. Buenos días, Emiliano, buenos días, audiencia. Juan Gavito, que se adelanta, viene de la del miércoles, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, y audiencia. Pepi Goncalves, a quien hacía tiempo que no escuchábamos. Es verdad. Bienvenida. Buenos días, gracias. Y Ovenir Sartú, que ya se incorpora. Vamos al primero de nuestros temas, un asunto obligado de este fin de semana. Amodio Pérez recuperó ayer la libertad después de que durante el fin de semana fuera detenido y se le indagara por varios casos judiciales. Por un lado, la jueza Adriana Estarico lo citó para declarar en un caso donde se investiga torturas que varias mujeres padecieron en los meses previos al golpe de Estado. Por otro lado, la jueza Marcela Vargas lo convocó por la presunta falsificación de su pasaporte español. Pero además estuvieron de por medio otras denuncias nuevas directamente contra él que habían sido presentadas el viernes pasado. Amodio Pérez, ustedes saben, es considerado un traidor por sus ex compañeros del MLN Tupamaros. Lo acusan en particular de colaborar con las Fuerzas Armadas y de provocar la caída de los principales líderes de la guerrilla junto con otros militantes. El viernes, poco después de su llegada a Uruguay, dio una conferencia de prensa para presentar su libro, Palabra de Amodio, la otra historia de los Tupamaros. Hoy yo creo que más de la mitad de la gente que me acusó sabe que la acusación es falsa. Y eso lo sabe Jorge Zabalza, que es uno de los secretos que él le dijo a Tagliaferro que se iba a llevar a la tumba. Yo quisiera que no se llevara esos secretos a la tumba, que viva muchísimo tiempo y que se saque los secretos de encima. ¿Qué expectativa tienen ustedes con respecto a Amodio Pérez en Montevideo, Felipe? Bueno, yo creo que fue digna de Amodio Pérez toda esta circunstancia, porque tiene ribetes hasta cinematográficos, ¿no? Pero en el fondo del asunto, yo creo que si bien él busca naturalmente salvar su historia, salvar su participación personal en ese proceso histórico del MLN, el trasfondo del asunto es, en definitiva, yo diría que una confirmación de lo que ha sido la historia del MLN contada por los principales dirigentes del MLN que todos conocemos. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que la justicia uruguaya es seria. Y lo digo porque en las redes sociales se han hecho todo tipo de especulaciones sobre esta circunstancia judicial que atraviesa hoy Amodio Pérez. Y me parece que tenemos que procurar evitar, ¿no?, cualquier tipo de especulación sobre algún tipo de intervención del Poder Ejecutivo. Creo que ayer hubo un suelto en algún diario con títulos realmente poco constructivos. ¿A cuál estás aludiendo? En el sentido de que intervino el Ministerio del Interior en el tema de su conflicto con la identidad y el pasaporte. Decía, creo que, me refiero al diario El Observador, decía, Amodio Pérez quedó en libertad por el tema del pasaporte por intervención de Interior. Y no, lo que se hizo fue, se llamó a la directora de Migraciones, que finalmente señaló de que sin los documentos no podía salir del país. Pero digo, quien lee eso puede entender de que hubo una intervención política de algún jerarca, de Bonomi. Eso es lo primero que tenemos que hacer. La justicia del Uruguay es una justicia seria. La jueza Estarico es una jueza seria. Y si se lo está indagando, no se sabe claramente en calidad de qué, como decía hoy Ojeda en la mañana, si de testigo o ya con algún grado de participación, es porque, bueno, han habido testimonios que de alguna manera lo han involucrado, pero tenemos que estar absolutamente confiados en la seriedad del procedimiento. Ocurrió que justamente este señor vino al país y, bueno, la justicia aprovechó para citarlo. Aprovechó la justicia para citarlo por un caso en el que había sido nombrado. Claro. El caso de las 28 expresas políticas que denuncian torturas. Ocurre que durante el trámite de ese expediente, dos de los militares que han declarado y que están acusados señalan
que Amodio Pérez colaboró con ellos, ¿no? Por ejemplo, Asensio Lucero señala que Amodio le dio información sobre sus compañeros mientras estaba preso en el batallón Florida del Ejército en 1972. Después Amodio Pérez fue trasladado a Caballería y allí tomó contacto con el mayor Orosmán Pereira, que declaró también en este expediente y dijo textualmente: Amodio Pérez ayudó muchísimo a detener personas. Estos testimonios son del año 2011 en realidad, y desde entonces estaba pendiente de la eventualidad de interrogar a Amodio Pérez. Lo que pasa es que en aquel momento no existía Amodio Pérez, no había aparecido de ninguna forma, ni siquiera a la distancia como lo hizo hace un par de años. Él surge con El Observador y la entrevista de Pereira en el 2013, pero yo lo que quiero señalar es que este episodio nos sirve para volver atrás, como tan habituados estamos en este país, y reflexionar sobre este discurso de Amodio, que con las variantes de su situación personal es el discurso clásico que toda la vida han intentado propalar los principales dirigentes del MLN. Es un discurso carente de la más mínima autocrítica. Es un discurso que no en ningún aspecto señala lo que fue la irrupción del MLN, que no entra en ningún tipo de diagnóstico de autocrítica sobre lo que fue en el año 61 la irrupción de este grupo que derribó, en definitiva, o pretendió derribar las instituciones democráticas. El MLN, si bien ha pretendido falsear la historia, decir que ellos se levantaron contra la dictadura, jamás le tiraron un solo tiro a la dictadura. Todos los tiros se los tiraron a la democracia, y surgieron en el año 62, donde fue en el asalto al tiro suizo su primer acción armado, en un gobierno democrático y colegiado. ¿Qué más democrático que un gobierno colegiado como era en aquellos años el del Partido Nacional? Vamos entonces, rotando en la palabra. Yo creo que es más de lo mismo, Emiliano, francamente. No hay novedad en relación a lo que aporta Amodio Pérez. ¿Quién sigue? ¿Ovenir? ¿Pepi? Sí. No sé. Bueno, no, yo creo que lamentablemente estamos, la reaparición de este señor, de Héctor Amodio Pérez, replantea algo que está liquidado. Es decir, yo escuché las declaraciones, las cosas que ha comentado, no tiene nada nuevo para decir. Es decir, lo que viene es hacer minúsculos ajustes de cuentas, con que si la columna 15 fue así o fue asá, y si él hizo o no hizo, pero es decir, nada sustancial hacia el futuro viene a decir. Entonces estamos discutiendo algo que está pasado, es decir, que en todo caso se vuelve un problema íntimo y moral de quienes participaron, de él y de quienes lo cuestionan. Me parece un tema que para la sociedad uruguaya ya fue, de alguna manera, ¿no? Sigue teniendo, hay una cosa sí que pasa, y es que es como las telenovelas, ¿no? Es decir, genera un interés que ya va más allá de lo político y de lo social, y que tiene que ver con lo moral, con lo emocional, es decir, hay obras muy importantes escritas con esta temática, ¿no? Recuerdo particularmente desde que estaba Amodio acá, me he acordado de 2 obras de Borges, ¿no? El tema del traidor y del héroe, y otra versión de Judas, ¿no? Como que la traición o la posibilidad de un traidor es un tema que apasiona a la gente, independientemente de quién y por qué se haya producido, ¿no? Ahora, me parece que hacia el futuro tiene poco para decir. También me da la impresión de que si lo que se le atribuye penalmente es haber brindado información, yo creo que eso penalmente no podría ser, no es punible, porque malo bien era un preso. Es decir, que haya hablado, que se haya excedido, que haya llegado incluso a la colaboración, no quita el hecho de que estaba privado de la libertad y sometido a amenazas muy fuertes, como lo estuvieron todos los presos. Es decir, moralmente puede ser muy reprochable. Me parece que jurídicamente es difícil decir que alguien que está preso, amenazado con tortura y eventualmente con muerte, es culpable por haber hablado o dado más información de la debida. Sí, hacia allí apuntan las denuncias nuevas, en particular las nuevas, las que se presentaron el viernes, una de Alberto Grille, director de la revista Caras y Caretas, y la otra de una ex tupamara detenida en el año 72. En ambas se señala que Amodio Pérez participó en arrestos e interrogatorios y que presenció torturas. Sí, yo lo que digo es que me parece que el país ganaría si este hombre se fuera de una buena vez a España y termináramos de discutir cosas que están perimidas, ¿no? Juan.
Bueno, yo sobre la venida de Amodio Pérez prefiero hablar sobre la post-conferencia, porque respecto de su derecho de dar su versión, hay que reconocérselo más allá de que le creamos o no. Claro. Pero creo que él evaluó mal, no sé si fue asesorado o no, lo que acá podríamos denominar la cultura hegemónica respecto de lo correcto o incorrecto políticamente. Es decir, que él creyó que podía venir libremente a dar su versión sin que le pasara nada. Y no se da cuenta que acá, a pesar de que estamos hablando de hechos de hace 42 años, hay gente que le parece que él tiene que pagar por una delación, es decir, por haber delatado, por haber sido un soplón, mientras que hay gente que no tiene que pagar por haber asesinado, secuestrado, robado o atentado contra la Constitución, como bien decía Felipe. Hemos llegado a tal punto del mundo del revés que ahora el centro de atención de la sociedad está en si él debe o no ser castigado, pero por haber sido un soplón, mientras que otros que han sido asesinos, ladrones, torturadores, ¿Tú te referís secuestradores. a los militares? No, me refiero a sus propios compañeros del Pero MLN. sus propios compañeros estuvieron presos en su abrumadora mayoría. Los que no estuvieron son los militares. No todos han estado. Y proporcionalmente, pero es abrumadora la cantidad de dirigentes no todos del han MLN estado, que estuvieron presos. Por el tiempo que hubieran estado en un régimen democrático. Es más, nadie se cuestiona por qué, ya que tú tocas eso, venir, y me voy un poquito del tema, pero siempre dentro de la temática, si la dictadura fue tan cruel y tan de gatillo fácil, ¿por qué a los 4 principales cabezas de esa organización, más allá de las condiciones muy duras de su reclusión, nunca les pasó nada? ¿Por qué no los mató la dictadura directamente para descabezar el movimiento? Es algo que nadie se cuestiona. Entonces estamos en el mundo al revés. Se lo cuestiona. Yo veo, hay gente que lo cuestiona. Bueno, pero el grueso de la gente... En la propia interna no de la izquierda hay quien lo cuestiona. No se lo plantea. Entonces yo pienso que a este señor le ha salido cara subestimar lo que es hoy ese mundo del revés que estamos viviendo hace tiempo en Uruguay. Pepi. Bueno, yo querría ir un poco más a otra punta de este asunto, que es Amodio y el problema de la verdad. Nosotros en realidad lo que se nos presenta nuevamente es la deuda que tiene el Uruguay, todo lo que ha quedado impune, no solamente por los militares, sino también por los que no eran militares y también formaron parte del proceso de la represión. Hay un agujero negro que nosotros tenemos en la memoria, en la reconstrucción, en la justicia, gigante, enorme. Entonces, cada uno tiene ahora, con estos 42 años de impunidad, la posibilidad de venir y narrar un pedazo de la historia, una parte, una verdad a medias, lo que sea, apoyado también por medios que también participaron de la narración de esa historia que no se termina de contar y que no se termina de laudar y que en realidad nos hace ser peores como país. Porque nosotros en realidad lo que estamos haciendo acá es tejiendo nuevas narrativas, cada uno por su lado, que realmente nunca fueron verdaderamente todas contadas. Nunca, jamás. Nosotros fuimos por el camino de la impunidad, se van destapando algunas tapitas, algunas cosas, pero nunca se termina, porque nosotros no hemos tenido el coraje como país, como nación, de realmente revisar todo el proceso completo. Entonces, estamos sacando de a pestañas. Nunca estamos yendo al hueso, a todo lo que verdaderamente pasó. Hay algunas justificaciones, algunas cosas, bueno, cuando estemos todos muertos, uno escucha muchos cuentos de cómo y en qué momento se debería narrar esto que está pasando, que en realidad nos hace vivir todavía en una sociedad de la impunidad que influye inclusive en cosas como las que vamos a hablar más adelante en esta misma tertulia, que tienen que ver con una cuestión del Estado contra los ciudadanos que no fue verdaderamente llevado hasta donde tenía que haber ido. O sea, nosotros seguimos viviendo con un problema de la verdad. ¿Cómo ves ese enfoque, Wenir? No, yo no tengo dudas de que así fue, de que hay información que no se sabe y hay hechos de atroces que no han sido enjuiciados. También creo que tenemos un problema serio, y es que ha habido 2
plebiscitos, yo participé activamente en uno de ellos, que se han negado a revisar desde el punto de vista sustancial, jurídico, este problema. Es decir, creo que eso tampoco puede ser ignorado, no, admito que es un fenómeno que hay que tener en cuenta. Parecería que el camino que queda es el camino que se está siguiendo, es decir, es la justicia actuando de acuerdo a sus procedimientos. La Corte ha tenido algunos fallos que en ese sentido han marcado rumbos, ¿no? Es decir, el hecho de considerar que no existe la prescripción para este tipo de delitos, en fin, como que parecería y que la ley de caducidad es inconstitucional, abre caminos para que las investigaciones sigan. Me parece que es lo que hay. Creo que lamentablemente, yo estoy en la minoría discrepante, la sociedad uruguaya ha resuelto no revisar esto en forma abierta. Y tiene consecuencias. Claro que tiene consecuencias. Lo que yo creo es que uno, cuando es minoría, debe reconocer que es minoría. Yo lo soy en este caso, y que se eligió un camino que a mí me parece muy malo, pero tampoco puedo ponerme en la actitud soberbia, o podemos ponernos en la actitud soberbia de pretender imponer aquello que la mayoría, por alguna razón, no ha acompañado. Un camino en dos tiempos históricos diferentes y en dos Uruguay absolutamente diferentes, en el 89 y en el 2009. Sí. Debemos ser el único país en el mundo que ha resuelto una cuestión tan importante como los temas de su historia y de cómo reencauzar un proceso muy triste para el país que tanto daño causó de este modo, ¿no? A través del voto popular. Por eso tanto nos alarmamos cuando el anterior gobierno en el Parlamento quiso voltear la voluntad popular. Yo quiero hacer algún comentario adicional a lo que estábamos hablando de este tema de Amodio Pérez. Yo creo que hemos afrontado el tema de la historia reciente desde algunos sectores, y justamente desde estos sectores, de los sectores de Amodio Pérez, que representa la historia oficial del MLN, que no tiene ninguna variante. Aquellos que quieran escuchar otras opiniones sobre el MLN, yo les aconsejo que lean un libro fantástico de Leonardo Hackerborg, Historias Tupamaras, en donde allí se expresan opiniones de otros dirigentes, de otros integrantes que no formaban parte de la primera línea del movimiento, pero que narran lo que fueron los hechos, narran cómo se alzó el MLN contra la democracia, pretendiendo sustituir las urnas por las armas. No había una intención de pelear contra ningún régimen autoritario que había en el país. ¿Qué régimen autoritario puede haber en un colegiado? No había ninguna intención de defender a los ciudadanos uruguayos de algún tipo de represión de nadie. Por favor, esa es la historia que ha aprendido a hacer Mujica, Topolansky, Huidobro, que ahora se suma a Amodio Pérez, pero que es una visión hemipléjica de la historia. Y a mí lo que me extraña es que haya gente que mida la violación de los derechos humanos con diferentes estándares, con diferentes varas. Bueno, porque se es muy duro con los militares, pero absolutamente complaciente con lo que hicieron los militares. A ver. Yo realmente admito que uno pueda perder un plebiscito y que deba respetar los resultados. De ahí a declarar que la democracia predictadura era una panacea, no, realmente, yo la viví, sé lo que era. La época de Pacheco fue una época durísima, la tortura, pero te quiero decir que fue antes de que viniera el golpe de Estado, en la supuesta democracia. O sea, cuando tú decís que los tupamaros no le tiraron ningún tiro a ninguna dictadura, bueno, yo te diría relativo, porque el señor Pacheco Areco empezó a aplicar la tortura, el señor Pacheco Areco empezó a aplicar la detención arbitraria. Yo fui detenido, una cantidad de gente acá en esa época fuimos detenidos sin ninguna razón, poco ratito, ¿no? Pero todos sufrimos, todos los que teníamos alguna actividad política en la izquierda, sufrimos temores, golpizas, cosas, así que nadie me la contó. Así que decir que eso era la democracia maravillosa, no, porque un gobierno, perdona, déjame terminar, yo te escuché atentamente, 2 veces dijiste lo mismo y es una falsedad. Dijiste que era una plena democracia, que no es verdad. Lo de Pacheco Areco, desde el punto de vista del estricto respeto institucional, era una dictadura. Porque un gobierno que llena el cilindro de presos sin motivo, un gobierno que lleva presos a cantidad de militantes sindicales, que detenían al barrer, que prohíbe usar palabras, un gobierno que prohíbe usar palabras, que clausura diarios, no es un gobierno democrático.
¿Tá? O sea que desde el punto de vista del estricto respeto de la institucionalidad, el gobierno de Pacheco Areco y el gobierno de Bordaberry no fueron gobiernos estrictamente democráticos. De los Tupamaros no surge en el gobierno de Pacheco. En la entrevista, el Che Guevara les dijo en la que entrevista que publica El País el sábado con Amodio Pérez le preguntan por qué surge el MLN en plena democracia, año 63. Y Amodio responde: eso de en plena democracia, según como se mire, nosotros capaz que nos equivocamos, pero entendimos que eso no era democracia. Si me planto en 1963, hago lo mismo. Y ahora, le preguntan, no, porque hoy sé que todo ese esfuerzo iba a ser inútil porque nos íbamos a enfrentar a una fuerza sin ser conscientes. El error fue creer que socavando al sistema político uruguayo íbamos a hacer la revolución en el Uruguay. Ese fue nuestro error. ¿El error para usted fue no prepararse para ganar o no haber buscado en 1963 salidas institucionales? Y él contesta: la situación económica y social del 63 al 68 era de pánico, especulación, crisis bancaria. Y entonces le repreguntan: ¿usted cree que la situación era peor que en 2002, cuando la crisis se sorteó sin interrupción institucional? Y contesta Amodio: no, ocurre que en 2002 había que evitar otro MLN. Entonces se le da la oportunidad de la izquierda para que gane las elecciones. Antes era imposible y es una diferencia fundamental. La gente de izquierda no tenía cómo expresarse. Ya que yo no estoy con esto reivindicando la justicia, o la legitimidad de que el MLN empezara la lucha armada en el 63. Estoy diciendo que la democracia que había, por lo menos en la época de Pacheco, que es la que yo recuerdo, distaba mucho de ser un gobierno garantista, ¿no? Muchísimo. Bueno, pero ¿vamos a seguir en el 60 o nos instalamos de nuevo ahora, cuando Amodio Pérez está acá entre nosotros y se convierte en noticia este fin de semana? Bueno, yo creo que sí, que hay que detenerse un poquito en los 60, y yo puedo, como el más viejo de esta mesa, soy un poquito como el protagonista de la película Forrest Gump. Yo puedo hablar porque estuve ahí. Y puedo decir que en ese momento personalmente era antipachequista y wilsonista, pero tengo la suficiente objetividad como para recordar y decir que en esa época, cuando nosotros estudiábamos, teníamos compañeros que eran rentados para militar y que, como se decía en aquellos tiempos, estaban allí solo para más relajo, como decíamos en aquel entonces. Digo que había represión, pero había quien se regodeaba con la represión. Había una frase muy conocida que era acentuar las contradicciones. Es decir, que no es que nos estemos replegando y respondiendo a excesos de autoridad, sino que provocaban el desborde de la autoridad para que hubiera más sangre, más heridos y, si es posible, muertos. Y esa corresponsabilidad no ha sido admitida hasta el día de hoy por parte de la izquierda. Como tampoco ha sido admitido la responsabilidad en proponer un proyecto político, ideológico, luego fracasado en el mundo, y que hasta ahora no se sabe cuál es, que hasta ahora no se termina de definir como paradigma. Entonces creo que esa nebulosa, y con esto termino lo del pasado, es todo un gran pastiche en el cual tampoco se acepta que desde el fin de la Guerra Grande en el siglo XIX para acá, todos los conflictos han terminado por la vía de los pactos, pero mientras una parte aceptó el pacto y aceptó someterse al plebiscito y aceptó someterse al veredicto de la soberanía, hay quien agarró ese pacto por si le salía bien y no termina de aceptar sus consecuencias, lo cual implica no aceptar la lógica de la democracia. Lo último, Pepi Goncalves. Para mí, de todas maneras, la cuestión esta subyacente de la verdad y de la justicia sigue siendo un pendiente y hace que nosotros estemos permanentemente siendo presenciando, digamos, esta cultura de la impunidad, y me parece que eso son asuntos que los tenemos en lo cotidiano y que tienen mucho que ver con la manera en que vamos a encarar el futuro. Y por eso me parecía que era tan importante tomar una resolución cuando hubo oportunidad de tomarlo. Yo voy a decir, perdón, ¿tú terminaste, Pepi? No. Perdón, no quiero agregar algo. Y nada, simplemente que dentro de esa cultura seguimos como funcionando sin en ningún momento nos planteamos, digamos, una verdadera crítica a esa situación. Ese es el punto, ¿no? Es como que ya está, da la sensación de que
de que el pasado es una cosa y que no pesa sobre el futuro, y pesa permanentemente. Bueno, el tema es que nosotros tenemos que hablar del pasado, tenemos que hablar del presente, porque violaciones a los derechos humanos sigue habiendo, y a los derechos fundamentales constitucionales sigue habiendo. Pero yo quería aclarar algo sobre lo que decía Juan. Es cierto, es verdad que había gente que entendía que había que agudizar las contradicciones del sistema, no para que hubiese muertos y heridos, sino para demostrar su naturaleza, la naturaleza represiva del sistema en el que se vivía. Y la verdad es que el sistema democrático que en ese momento encabezaba el Partido Nacional demostró que era real, es decir, que esas contradicciones eran así y que el régimen era profundamente represivo. Yo recuerdo que dentro del Partido Nacional estaba en aquel momento el señor Aguerrondo, que estaba profundamente vinculado a los sectores y era de alguna manera el líder de los sectores que después darían el golpe de Estado, de algunos de los militares que después darían el golpe de Estado. También el general Sereñi reprimió a los bancarios. Sin duda. Entonces, vamos a eso flechar siempre la cancha para un solo lado. No, pero es que no la flecho, es que es verdad, esto que sí es verdad. Bueno, entonces digámoslo espontáneamente. Te estoy diciendo que el sistema democrático que teníamos no era tan puro como lo están pintando, ni en la época del Partido Nacional, ni en la época del Partido Colorado. Y lo de Sereñi confirma eso. Sereñi era un colorado. Son las 9:38.